Listo, ya estamos en vivo. Ok. Hola. ¿Quién empieza? ¿Alexander, por favor? ¿O Andrea? ¿O Stephanie? ¿O Fabián? ¿Quién, por favor? Alexander, que va a ser nuestro moderador, Chicos, por favor. ¿Sabe que él se está congelando? ¿Listo? Bueno, nos encontramos ya en vivo en este foro sobre los proyectos, el proyecto de ley que en estos momentos cursa en el Congreso de la República, sobre, bueno, cómo se le va a poner un poco el freno al cobro de derechos de grado, ¿no? Que es una realidad en las instituciones de educación superior y que muchas veces, pues, este tipo de cobro lleva a que se violente tanto el derecho a la educación como el mismo derecho al trabajo, ¿no? En ese sentido, tenemos invitados muy especiales con, primero que estudiantes, que son la esencia de este proyecto de ley que se plantea desde la banca alternativa, desde el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y Yo creo que nos va a tocar que alguien le ayude a Alexander. ¿Se le fue el audio, Alex? Porque Alex, creo que su internet no está en la mejor. Creo que ¿Está así? parece que tiene un problema ahí. Disculpe. ¿Ah? No, Alexander, no lo escuchamos. Pero igual podríamos irnos presentando mientras nuestro compañero soluciona su problema y así no dilatamos tanto. Entonces, si no hay problema, inicio. Mi nombre es Andrea Velázquez, soy de San Gil, Santander. Pertenezco a la institución universitaria Fundación de San Gil, Fundación Universitaria de San Gil Unisan Gil. Soy representante del Consejo de Facultad y hago parte del movimiento estudiantil Unisan Gil, que fue conformado en abril en consecuencia pues a toda esta contingencia que nos hizo decir, hey, algo está pasando en las instituciones y debemos nosotros apropiarnos y dar las soluciones. Bueno, entonces doy la palabra a otra persona, gracias. Sí, gracias, Andrea. Sigue quién. Juan, William, por favor. Pues mi nombre es... No, iba precisamente el compañero de la UTS y Andrea que empezaran contándonos lo que ocurre ya en estas dos universidades que tienen, como decían ustedes, el ranking vergonzoso de los derechos de grado más costosos. Claro, aunque creo que sería mejor como primero, entonces nos presentamos todos y después sí, quizás como esa comparación que hay entre los derechos de grado en Santander. Me parece como por orden más chévere. De acuerdo, yo creo que sí, empecemos por escuchar y al final, si quieres, yo les explico y les digo cómo vamos y con el proyecto de ley, de pronto ustedes nos den mucho más insumos para anexarle
o proponer un artículo más, por ejemplo, me parece lo más viable. ¿Qué opinan? ¿Sí? Listo. Sí, me parece. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es José Rodríguez Teatino. Soy estudiante de las unidades tecnológicas de Santander. Hasta ahora vamos en el ranking de los derechos de grado más caros en Santander, de segundos, desastrosamente, pero ya hablaremos de eso. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José David Guerrero. Soy estudiante de negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, más conocida como la UNAV. Y pues muchas gracias por la invitación a este espacio, que es muy importante, ya que pues este cobro realmente les beneficia mucho al estudiantado. Muy bien, José. Mi nombre es William Rivero, estudiante de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública. No somos ajenos a la situación que pasa con las demás universidades, ya que pues en caso nosotros no nos vemos tan afectados, pero si no se le hace un control a esta situación en un tiempo no muy lejano, vamos a estar en esa misma situación todos. Sí, señor. Bueno, hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ana Milena Velandia Camacho. Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Paz, del Instituto Universitario de La Paz, que se encuentra ubicado en Barranca Bermeja, Santander. Muchas gracias por ese espacio. También quiero darle la bienvenida y felicitar a los compañeros que en estos momentos nos están viendo desde este en vivo por Facebook Live. Esperamos que esta conversación surjan muchas cosas nuevas, muchas cosas muy positivas para el movimiento estudiantil de la región del Magdalena Medio. Soy también movimiento estudiantil y hago parte de una organización que se llama Magdalena Diversa. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Ariza Cardona. Yo soy profesor de colegio, soy licenciado en sociales y estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barranca Bermeja. Una sede, o no sé si es la universidad a nivel nacional, con bastantes falencias en temas de calidad y con muchas quejas de los estudiantes, porque en el tiempo de la virtualidad se han reemplazado la cátedra docente por plataformas. Entonces la universidad se ahorró una plata en profesores, acabó la cátedra, nos puso a recibir clase con una plataforma y a subir actividades, lo cual afecta la calidad educativa. Bueno, eso tendría por decir, para presentarme. Muy bien, Juan Camilo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Somos los ya? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo creo que ahí ya están. Bueno, ya tengo buen sonido, ¿me confirma? Sí. Bueno, dados digamos, algunos inconvenientes que tengo con el tema de la conectividad, cualquier cosa, mi compañero José Teatino, él me colaborará, digamos, en dinamizar el espacio. Ya que se presentaron todos, y bueno, de antemano, digamos, darles las gracias por participar de este importante escenario, quisiera pasar al siguiente punto, que es, bueno, primero, ya sabemos qué nos reúne acá, que es el tema del cobro de los derechos de grado, y qué podemos hacer nosotros desde la base estudiantil, ¿no? Que es empezar a escudriñar ese tema y empezar a dialogar para que tome fuerza en el Congreso de la República, para que seamos nosotros los estudiantes quienes apliquemos este tema tan importante. Ahora la pregunta va para cada uno de ustedes y la idea es que lo ordenemos, digamos, en un orden, lo pongamos en un orden, en el cual pues la idea es que primero José David Guerrero de la UNAV nos comente cuál es esa realidad que tienen hoy los estudiantes de la UNAV en el tema, digamos, de la afectación que tienen los estudiantes para recibir su título universitario después de haber cursado todos sus créditos académicos y con estos precios de los derechos de grado, bueno,
digamos, qué es lo que se dio allí y desde su perspectiva, por supuesto, digamos, qué se puede hacer. Listo, gracias compañero Alexander. Pues en la UNAV, en estos momentos, pues como todos andamos también en educación virtual, digamos que se redujo un poco el costo de derecho de grado. Anteriormente estaba alrededor de 1.030.000 pesos, o sea, más de 1.000.000 de pesos. En este momento está en 886.500 los derechos de grado, cuando un salario mínimo es de 877, o sea, es más caro el derecho de grado que el salario mínimo. Te tocaría trabajar un mes y alguito, y eso que sin comer, sin pagar arriendo, sin pagar el internet para poder ver las cosas, sin pagar nada para poder pagar estos derechos, pues, ¿y para dónde se va esa plata? ¿Qué se hace con esa plata, no? Porque, como le decía con un compañero, ¿cuánto realmente es el costo de un cartón de alquilar entre unas 200 personas que se van a grabar el auditorio? Realmente no llega a esos costos se van para engordar los bolsillos de, por ejemplo, acá en la UNAP, que es una universidad privada, ella pues busca de dónde sacar siempre plata, ¿no? Que la privada siempre es así, que toca sacar dinero de algún lado porque realmente el objetivo de la universidad privada es lucrarse. Así pues la educación no sea tan buena, pero igual el objetivo de ellos es lucrarse. Pues no me gustaría pues hablar mal de la universidad en la que yo estudio, pero sí tiene muchas falencias, digamos. Pues saliendo un poco de acá de los derechos de grado, la educación en estos momentos, así virtual, no es una educación de calidad, es una educación con mucha falencia, donde el estudiantado realmente no entiende las clases, donde muchos, por ejemplo, en mi caso que estoy acá en el campo, a Chiquinquirá, no podemos ver de nuevo las clases porque el internet no es de calidad, o sea, toca con las clases que tuvimos y no pudimos conectarnos, pues hasta ahí llegó. Y el costo, por ejemplo, 5,5 millones para la mayoría de las carreras, y para medicina casi 13 millones. Y eso es por semestre, ¿no? Y para uno por terminar todo eso y tener que pagar más, que eso es más de un salario mínimo lo que cuesta el derecho, no. Realmente es un atropello al estudiantado, que pues lo que busca la universidad es lucrarse, como le dije, engordar sus arcas, porque realmente, como dijo acá la senadora Sandra, debería ser mejor para el país entregar el cartón, decir, usted estudió 4, 5, 6 años para salir a laborar y crear un mejor país. Entonces no, antes le cobran plata para poder graduarse. Me parece hasta ridículo eso, la verdad. Listo, José. Yo creo que allí vemos una exposición de un estudiante de universidad privada, que muchas veces la gente piensa, bueno, si no le gusta la educación pública, hay una privada, pero la universidad privada, donde hay estudiantes que incluso son de programas como Serpi lo paga, como Generación E, son una gran cantidad y tienen grandes falencias, ¿sí? Allí han habido unas grandes problemáticas, unas denuncias muy importantes de estudiantes que a raíz, digamos, de todo este tema de la pandemia, incluso antes, con el cobro de los créditos educativos, han conformado un movimiento estudiantil que es reconocido en la ciudad de Bucaramanga. Ahora vamos con William Rivero. ¿Quiero hablar también de eso? Lo que dijiste, de los estudiantes de Serpi lo paga y CETES, todos ellos, Claro, el Serpi lo paga no le cubre los derechos de grado. El ICETEX tampoco paga los derechos de grado. O sea, eso le toca al estudiante conseguirse el dinero de quién sabe dónde, pedirle prestado a la familia, hasta ir al banco para poder pagar esos derechos de grado. Y hay muchas veces el giro del Serpi lo paga se demora y los estudiantes ahí en su cotidianidad tienen hambre, tienen que transportarse. Bueno, en estos momentos no, pero tienen que pagar internet. El Estado está en serio fallando mucho con estos programas. Listo, José, sí, importante ese aporte para que lo tengamos ahí en cuenta en toda esta discusión. Ahora vamos con William Rivero, es como se presentó, estudiante de Administración Pública Territorial de la
Escuela Superior de Administración Pública. William, la misma, coméntenos, digamos, este tema, cómo se vive en esta institución adscrita al Ministerio del Interior, tengo entendido. Pues como tal, en la SAP, digamos, en costo económico no es que sea tan caro. Los derechos de grado tienen un costo de 236.100 pesos, pero pues vamos a la misma situación. Sí, y era lo que yo manifestaba en la presentación. Si desde el comienzo no le colocamos o no se busca la idea de colocarle un control a esta situación, en 5 o 6 años los afectados vamos a ser muchos. En la SAP hubo una situación particular ahora en pandemia en el que creo que la afectación fue grandísima porque no hubo forma de rebajar el semestre y varios compañeros no pudieron entrar a matricular semestre. Igual gente que estaba terminando no se pudo graduar de alguna u otra manera porque no consiguió el dinero, así sea poco, no hubo la manera de o comían o pagaban arriendo, que era lo que manifestaba el compañero, pero no hubo la forma de pagar este monto así sea mínimo. Entonces la situación no es también de pronto como piensan que porque es pública no pagan muy poco, no pagan nada, pero lo que vemos a nivel nacional es eso, de que no fue solo en Bucaramanga, sino en las otras sedes de la SAP se intentó de alguna otra manera conseguir ese descuento o ese valor de cero y no fue posible. Sí, claro. Yo creo que a la Escuela Superior de Administración Pública, incluso había una coyuntura con el tema de matrícula cero, y importante reivindicación que se sigue dando, incluso en el Congreso de la República está aún vigente esta discusión. Para seguir conociendo, digamos, estas problemáticas estudiantiles, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, como les decía, para seguir conociendo esta realidad estudiantil, ahora vamos con Juan Camilo Ariza. Él es estudiante de Derecho de la UCC, quien nos va a comentar en la ciudad de Barrancabermeja el tema de los derechos de grado, cómo se da, cómo ha repercutido en la realidad estudiantil y la vulneración de este derecho a la educación y al trabajo, cómo se da desde esta capital petrolera. Bueno, gracias. Acá la Universidad Cooperativa de Colombia tiene un cobro de derechos de grado que oscila entre 582.000 pesos y 698.900 pesos. Depende, 582 si es en ceremonia pública, 698 si es, como se dice, por ventanilla, o ceremonia privada, dice ahí. Pero acá hay una situación grave con un cobro que está haciendo la universidad por optar por la modalidad de grado a través de una tesis, ¿sí? Entonces, uno cuando termina la carrera puede hacer, algunos hacen pasantías, los de Derecho hacemos judicatura o tesis. Y entonces, por uno optar a hacer la tesis, le cobran 2 salarios mínimos mensuales. O sea, casi 2 millones de pesos por decir, quiero hacer una tesis. Supuestamente esa plata es para pagarle a un tutor que le va a ayudar, pero es que en el currículo uno ya pagó los créditos de las materias de metodología, investigación, y se inventan ese cobro y la gente paga. Y yo he indagado y así es en todas las sedes del país. En todas las sedes del país, para optar por hacer una tesis hay que pagar. Yo creo que eso, yo no conozco ninguna otra universidad donde cobren por optar a hacer una tesis, y menos donde cobren toda esa plata. Y lo grave es que pues los procesos educativos en la universidad cooperativa, yo percibo que es una universidad que, como tiene alcance en ciudades intermedias, muchas veces lleva una educación mediocre, y la gente, pues en una ciudad, por ejemplo, como esta, quiere estudiar una carrera de Derecho, Psicología, le toca sí o sí. Ellos aprovechan esa situación que les da el mercado, monopolizan la demanda de estudiantes
y ponen sus condiciones. Entonces, acá en la universidad cooperativa no se ve un nivel académico, digámoslo, mediano, ¿sí? Y como mencionaba, hay unas asignaturas importantísimas, como son inglés y humanidades, que las ven todas las carreras. Y eso era una materia común y corriente. Y ahorita en la virtualidad pusieron una plataforma, ¿sí? Y entonces ahora había uno hace unos trabajos, pero uno paga lo mismo por esa materia. O sea, una materia en la UCC esas vale alrededor de 420.000 pesos, esa materia. Y uno paga eso nada más por resolver ejercicios de una plataforma. Entonces ahí se están ahorrando una plata, están haciendo realidad la educación neoliberal de formarnos únicamente para hacer y no para ser, ¿sí? Solo para hacer. Entonces, una educación de alguien que no piensa, que no necesita del arte, de la filosofía, y sin embargo están cobrando por eso. Y yo tuve una experiencia ya para cerrar, y es algo importante, y lo que quiero llamar la atención de la senadora, es que Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no hace nada. Yo me quejé, yo le dije, mire, esto está pasando, nos cambiaron la cátedra docente por una plataforma y lo que me dicen es, bueno, pero le pregunto a la universidad y lo que la universidad dijo, eso está bien. ¿Por qué? Por la autonomía universitaria. Pero entonces yo digo, o sea, la autonomía universitaria es un principio mal entendido hoy en día porque nos lo quieren hacer entender como que es que las universidades pueden resolver las cosas a su manera, ¿sí? E incluso muchas veces saltándose los derechos. Pero además de la autonomía universitaria, que realmente la autonomía universitaria debería ser que las directivas no tengan nada de relación con las autoridades políticas locales, con la situación política, y todos sabemos que los consejos superiores de las universidades, los rectores son cargos políticos. O sea, no nos vengan a decir que la autonomía universitaria a veces tiene que afectar a los estudiantes cuando ellos la han tergiversado, la han cambiado. Y además de la autonomía universitaria, en la Constitución hay más principios, ¿sí? Está la función social de la educación, está la suprema vigilancia e inspección de la calidad, ¿sí? De la educación, la dignificación docente, hay más principios, ¿sí? Y entonces, pues, aunque hay unas funciones y hay unas leyes que reglamentan toda la función de inspección y vigilancia que debe cumplir el Ministerio de Educación, dentro de las cuales está desarrollar todas las quejas, investigar las irregularidades, no lo está haciendo. Yo le aseguro que si, por ejemplo, José David, Andrea le dijeran, vea, están cobrando toda esta plata por los derechos de grado, realmente la Constitución dice que los derechos académicos solo los sufraga quien esté en condición de pagar, así dice el artículo 67, y elevaran su petición a inspección y vigilancia, mire que es un abuso. Ellos simplemente le responderían, vea, la universidad dice que es esto y eso es autónomo y ya, lo aprobaron a través de un reglamento que firmó el rector y ya, y no están haciendo nada. Inspección y vigilancia del Ministerio de Educación, allá hay que prestar atención porque ellos deberían estar tomando cartas en este asunto. Y bueno que sea este ejercicio porque así podemos conformar una red de veeduría, de quejas, porque en últimas lo que tenemos que hacer un debate informado donde el estudiantado gane conciencia de que en este momento de nuestra vida estamos luchando no solo por la autonomía como debe ser, sino la autonomía para nosotros como proyecto de vida, como capacidad, como la posibilidad de formarnos para elegir unos ideales, unos principios éticos que nos van a regir y no que nos vengan a imponer otra clase de principios o formas de pensar. Gracias. ¿Puedo preguntar? Claro, senadora Sandra, por supuesto que sí. Abierto. Juan Camilo, su merced habla de una modalidad grave para las por tesis. O sea, pregunto, yo hago la tesis y ese es mi grado, por eso, ese va a ser el grado, ¿sí? O sea, la tesis es el complemento a todo el proceso de formación. Sí. Entonces, por ejemplo, yo estudio Derecho y yo podría hacer una judicatura en la Fiscalía, como unas prácticas que llaman. Sí, pero si uno quiere hacer tesis, ¿sí? Pues le cobran por eso. Le cobran simplemente por optar a hacer la tesis. Sí, eso no existe en ninguna otra universidad, eso es loquísimo.
y ellos cobran 2 salarios mensuales en todas las sedes a nivel nacional de la UCC. Yo no sé de pronto aquí los compañeros si en sus universidades conozcan ese tipo de cobro, no lo he escuchado. Ya te entendí bien la parte de la tesis. Wow. Bueno, muchas gracias. Sí, Bueno, yo creo que la UCC tiene una problemática supremamente grande con este artículo 122 de la Ley 30 que excede los cobros, ¿no?, a los estudiantes. Ese tema de la modalidad de grado o ese valor que se paga para poder empezar a hacer el proyecto de grado es realmente un robo en la cara de los estudiantes, ¿no? Ahora seguimos en esa misma dinámica, conociendo otra realidad estudiantil de aquí en la ciudad de Bucaramanga y que también llega a la ciudad de Barrancabermeja, porque las unidades tecnológicas de Santander también tienen sede en Barrancabermeja e incluso en otros municipios de aquí del departamento de Santander, como lo es aquí Piedecuesta, como lo es la sede de Inveles. Bueno, en ese sentido, pues le damos la palabra a José Teatino, estudiante de Ingeniería Electromecánica, para que nos comente cómo es esta situación en las unidades tecnológicas de Santander. Sabemos que José Teatino ha participado incluso de debates en la Asamblea Departamental, donde se le ha hecho control político a las unidades tecnológicas de Santander con lo referente al cobro de derechos de grado. Cuéntenos, José, ¿cómo es esta cuestión en las unidades? Bueno, ya se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Saludar a quienes nos están siguiendo en el Facebook Live. Un saludo especial a la compañera Sandra, la senadora, que pues han presentado de nuevo un proyecto de ley para regular el tema de los derechos de grado, que no lo ha hecho ningún otro partido, ninguna otra fuerza política ni nada por el estilo. Entonces agradecemos mucho ese apoyo que estamos recibiendo los estudiantes, que pues vemos como los derechos de grado se han vuelto prácticamente como el grillete que tiene un estudiante para poder salir al mundo laboral o para poder salir a hacer con lo que se formó, con lo que estudió, una nueva sociedad, un nuevo país. ¿Y por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, en el caso de las unidades tecnológicas, muchos de los estudiantes que asistimos somos estudiantes trabajadores, ¿sí? Tenemos que hacer una financiación individual, tenemos que, pues, obviamente, sacar un crédito, pagar con cesantías, etcétera. Y esto es supremamente grave porque, pues, demuestra, uno, el tema de la mercantilización de la educación, y dos, muestra también que, por ejemplo, cuando usted va a pagar los derechos de grado, no puede hacer uso de las cesantías, ¿sí? No se puede hacer uso de las cesantías, no puedes hacer uso, por ejemplo, de un crédito educativo como tal, porque pues no lo permite las cooperativas, que en este caso son, entre comillas, los que cobran menos, y que pues termina siendo todo un dolor de cabeza para el estudiante. No afecta solamente a los jóvenes trabajadores, los padres de familia que también envían a sus hijos a estudiar, pues ven como, por ejemplo, no pueden con el dinero de las cesantías hacer el pago de los derechos de grado, porque no está reglamentado precisamente por cuenta de en qué casos se pueden utilizar las cesantías. Vemos, por ejemplo, que las unidades tecnológicas de Santander tienen en Santander el deshonroso segundo lugar en los cobros de derechos de matrícula más caros, lo que tiene que ver con instituciones públicas y privadas, ¿sí? Una de las cosas que nos llama la atención es que el derecho de grado, por así decirlo, o sea, para que usted pueda acceder a su diploma, es un salario mínimo completo, ¿sí? No hay descuento por rendimiento académico o por su trabajo laureado, etcétera. Es un salario mínimo como tal. A sabiendas de que obviamente las unidades tecnológicas es un establecimiento público, ¿sí? Vaya ironía que un establecimiento público tome por los tobillos a sus estudiantes y les diga: si usted no me paga, pues no me puede ir de acá, porque yo no lo voy a dejar ir hasta que usted no me pague los derechos de grado. ¿Cómo lo decimos? Por ejemplo, en la Universidad de La Sabana, que es una de las instituciones más caras que existe en el país, los derechos de grado son de apenas 600.000 pesos, comparados con las unidades tecnológicas que cuestan 877.000 pesos, que vamos a mirar, por ejemplo, están reglamentados por un consejo directivo, que como lo decía ahorita en las intervenciones anteriores, es un consejo que utiliza
la ley 30 de 1992 para decir, yo cobro lo que yo quiera cobrar, ¿sí? O sea, a mí no me interesa si usted no tiene para cobrar, que lo vamos a ver dicho precisamente por funcionarios de la institución, donde ellos mismos dicen, usted tiene 3 años para reunir la plata, reúnala en 3 años y en 3 años vuelve y los pague y listo, y usted obtiene su cartón, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que en otras instituciones de educación superior, por ejemplo, el ISASA Cadavid en Medellín, no está ni a la par de lo que tiene que ver con los cobros de derechos de grado. Ya solamente se pagan 130.000 pesos, que incluyen la marcada, pues, de lo que tiene que ver con el diploma, ¿sí? La matrícula se liquida dependiendo de cuánto puede demostrar la persona que puede pagar o no, si es estrato 1, 2 o 3 o 4. En las unidades tecnológicas es una matrícula para todo el mundo por igual, no se tiene en cuenta si usted es estrato 1, estrato 2, estrato 3, y no se tiene en cuenta, por ejemplo, si usted tiene su autofinanciación, es decir, los estudiantes que no tengan ahorita por problemas de la pandemia, que hubieran perdido su trabajo como tal, no van a recibir ningún descuento, ¿sí? por esa situación. No van a estar cobijados, por ejemplo, con el 50% de descuento de la matrícula, etcétera, ¿sí? Porque no se contempla. La problemática mayor que tiene el estrato 3 es que es mucha gente que precisamente trabaja en un bar, trabaja en un taller, trabaja en los escenarios que fueron los más perjudicados con la pandemia y que pues obviamente con todo esto se va a ver reflejado en la matrícula del 2021-1, que pues vamos a ver precisamente cómo va a quedar ese hueco estudiantil. Pero ahora mirando, por ejemplo, cuáles son los costos reales, ¿sí? Porque aquí hay que decir una cosa, existen costos reales y costos que ellos supuestamente llaman indirectos, que no es otra cosa que la plata se va pues para otros rubros, ¿sí? Para bienestar, para otras cosas que tengan que pagar, pero nunca va a ir ni para infraestructura, ni para financiación de docentes, ni para absolutamente nada de lo que tenga que ver con la ciencia, la tecnología y la capacidad de la institución como tal. Cuando vamos a mirar, por ejemplo, cuáles son los costos reales con documento incluido, nos vamos a llevar la sorpresa de que a la universidad el diploma le sale por 20.200 pesos, la carpeta le sale por 4.100, los diplomas con las tintas y demás le sale a 3.400 pesos, y bueno, entre otras cositas que pues no llega ni siquiera a llegar a los 100.000 pesos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Una de las cosas por las cuales se alquila un escenario como Neomundo es por la gran cantidad de estudiantes que está cada año en las unidades tecnológicas graduando. Hay que decir una cosa acá, cada una de las graduaciones que tienen las unidades tecnológicas son al día de por lo menos 400 o 500 personas en una ceremonia de grado por la sede de Bucaramanga, sin contar Vélez, sin contar Barranca, sin contar San Gil, etcétera, ¿sí? Y esto es obviamente preocupante porque el costo anual de usar Neomundo como tal son de 35 millones de pesos, ¿sí? Por estudiante, pues obviamente va a salir la irrisoria suma de poder utilizar el espacio con apenas 43.750 pesos. A ti te cogen de los tobillos en las unidades y te dicen, tienes que pagar estos derechos de grado, que si usted no los paga, mano, no se puede ir de acá. Tiene 3 años para pagarlos, pero los costos reales de cuánto me cuestan a mí los derechos de grado son de apenas 72.000 pesos, ¿sí? Ojo, y estamos haciendo el cálculo con 800 estudiantes al año, que en realidad tienden a ser un poco más. Cuando vemos los costos comparados, por ejemplo, con el Jaime ISASA Cadavid, nos encontramos de que precisamente hay un problema en que ellos utilizan la autonomía universitaria para decir, nosotros estamos cobrando lo que queremos cobrar, porque acá no se dice el consejo directivo, su secretario, etcétera, nunca dice cuáles son las opciones que tienen los estudiantes que no puedan pagar los derechos de grado. Simplemente le dicen a usted tiene 3 años, como lo estoy mostrando a continuación, usted tiene 3 años para poder pagar sus derechos de grado. Si en esos 3 años usted no ha pagado sus derechos de grado, le toca volver a hacer todo el proceso. O sea, lo están a usted prácticamente extorsionando. O sea, volver a empezar. Prácticamente, porque se supone que en los 3 años se cambian los pensos académicos de las instituciones, ¿sí?
Y esa es como la respuesta que, con documento oficial, lo que estoy mostrando son documentos que se le han pasado directamente a la institución, donde ellos dicen, usted tiene 3 años para pagar, no se afane, si no puede pagarlo ahorita, entonces tiene 3 años para poderlos pagar. O sea, imagínense el tamaño extorsivo que terminan siendo las unidades tecnológicas. Y por lo menos, en el tiempo que duró lo de la pandemia, ellos seguían cobrando los mismos 877.000 pesos, sabiendo que, por ejemplo, no hay que ir a un escenario como Neomundo para poder acceder ahí a la ceremonia de proclamación ni nada por el estilo, y siempre te van a decir, el artículo 122 de la ley 30 me dice a mí que yo puedo cobrar lo que a mí se me dé la gana. Palabras más, palabras menos, ¿sí? Otra cosa que nos parece a nosotros bastante cómico, porque no hay otra forma de decirlo para no caer en la tragedia que terminan siendo los derechos de grado, es que la institución, avalado en lo que tiene que ver con este cobro de los derechos de grado, pues le dice a usted, fácil, usted puede ahorrarse durante un tiempo estos derechos de grado y entonces más bien empieza el otro año. Sí, o sea, tamaña vergüenza de una institución que pues se jacta precisamente de ser lo bastante social con la comunidad santandereana y con la comunidad pues que hace parte de esta institución. Hay que decir otra cosa, que si vamos a revisar, por ejemplo, como quien dice, a lujo de detalles lo que dice la ley 30 y lo que ellos están cobrando, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en unas partes se dice que no pueden exceder el 20% del valor de la matrícula, pero en otras partes dicen, no, pues hay que cobrarles a ellos lo que nosotros estipulemos, ¿sí? O sea, nunca tuvieron en cuenta, por ejemplo, que los derechos de grado iban a ir aumentando, pero no lo iban a ir haciendo como, por decirlo así, de una forma que se viera con la realidad social que tiene la institución, ¿sí? Muchos estudiantes son estrato 1, estrato 2, estrato 3, como lo he mencionado. Muchos jóvenes tienen que escoger precisamente entre, bueno, listo, yo el otro semestre no puedo estudiar porque tengo que pagar los derechos de grado, entonces me atraso un semestre más para poder seguir adelante con mi proceso académico. Y lo que termina siendo peor es que la institución te cobra la tecnología y te cobra la ingeniería el mismo valor, pero, por ejemplo, en los pensum académicos que ellos tienen, siguiendo el proceso de los ciclos propedéuticos de la institución, en el 6º semestre de la tecnología como tal, hay materias que no son obligatorias para acceder al título de tecnología, pero que sí son obligatorias para llegar a la ingeniería como tal. O sea, se da uno cuenta de esa desproporción, pero esos 7, 8 créditos, por lo menos de mi carrera, no se los van a devolver al estudiante. Usted paga el mismo semestre, pero esos 8 créditos, si usted no quiere terminar, si usted no quiere hacer la ingeniería como tal, pues usted pierde esos 8 créditos, ¿sí? Y esa plata no se la van a devolver. Entonces, ¿qué es un negocio por punta y punta? Señor. Vamos cerrando. Sí, ya voy a acabar. Qué pena ahí, a ver, me extendí un poco. Entonces, obviamente, lo que nosotros encontramos con el artículo 122, que es lo que hace la institución en este momento, es sencillamente, yo cobro lo que yo quiera cobrar, porque la ley como tal a mí me faculta para hacer esos cobros, pero no estamos invirtiendo, por ejemplo, todo esto de lo que tiene que ver con los derechos de grado, no lo estamos haciendo pues para ciencia y tecnología, infraestructura, planta docente, etcétera, ¿sí? Yo cierro pues precisamente, la Corte siempre lo ha hecho, como lo mencionaba Juan Camilo anteriormente, quien pueda pagarlos los paga, pero entonces a nosotros, ¿quién, por ejemplo, si nosotros ponemos la queja ante el Ministerio de Educación, quién nos viene a salvaguardar a nosotros nuestros derechos si el mismo Ministerio de Educación Nacional no es capaz de salvaguardar los derechos de las personas y de los estudiantes, que pues obviamente somos los más perjudicados? Muchas gracias, qué pena ahí lo extenso. No, yo creo que es importante todo este tema y más, digamos, los datos que se muestran son bastante escabrosos. Ver, bueno, cuánto realmente le significa a una institución el cobro de estos derechos de grado y cuánto le queda. Ahora, yo creo que pasamos a darle la participación a las mujeres. En ese sentido, Andrea Velázquez es estudiante de Derecho de la Unisantil.
Ella nos va a comentar, digamos, cómo se ha dado esta disputa de los derechos de grado allí en esta universidad privada, que sin duda, pues en estos momentos también cuenta con estas mismas problemáticas que aquejan a la comunidad estudiantil. Andrea, si quiere, dale con todo ahí. Gracias, Alexander. Bueno, cordial saludo para todos los que ya están acá presentes observándonos. Bueno, antes de hacer la aclaración, nosotros aún no somos universidad, somos fundación universitaria. Y segundo, un dato curioso es que nuestra institución fue creada con un ánimo de cooperativismo y con el fin de que las personas de la ruralidad, porque estamos en San Gil, en Chiquinquirá y en Yopal, pero sectores rurales, pudiesen acceder a la educación, sabiendo que cerca, por lo menos acá en San Gil, tenemos a la Universidad Industrial de Santander, pero solo nos oferta ingenierías. Entonces, a las personas que queremos irnos por las ciencias sociales o por otras, digamos, nos toca sí o sí elegir entre esa o la UDI. Entonces, por un lado, digamos, estamos ahí coartados a elegirla. Aunque también, bueno, si uno lee el PEI, pues uno dice, no, genial esta universidad que apoya al joven campesino, al joven rural, al joven que tiene esa necesidad de salir adelante, de luchar en medio de un país que es el tercero más desigual, seguido de Paraguay y Brasil. Entonces, bueno, digamos ahí como decirlo, wow, uno apoya a la institución que aparentemente le está abriendo las puertas para también apoyarlo. Entonces, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de investigar, eso fue alrededor de junio, de investigar cuáles son los derechos de grado de universidades a nivel nacional, comparado con nuestra institución y también a nivel de Santander. Entonces, cuando lo vimos, nos sorprendimos. Creo que puedo decir con seguridad que nuestra institución tiene los derechos de grado más altos de todo el país. Entonces, les voy a leer, por lo menos, de las universidades más caras, que además de caras tienen un excelente nivel académico. La de los Andes cobra 648.000 pesos. La Universidad del Externado, 788.400. La Javeriana cobra 612.000 pesos. La del Rosario tiene dos, público, privado, 884.000. Y el privado, pues ya se da un poquito más, 1.152.000 pesos. Para el caso de Santander, la Universidad Santo Tomás, 730.000 pesos y 832.000. La Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, 730.400. La Universidad Autónoma, que nuestro compañero ya lo mencionó, 1.043.000 pesos. La Universidad Libre Excepcional Socorro, 872.000 pesos. Y si es privado, 1.090.000. La Universidad de Investigación y Desarrollo, 518.000, pero aún así sigue excediéndose. La Universidad de Santander, 851.000. La Universidad de La Paz, 731.500. La UCC, ya para el caso de Bucaramanga, 566.800 y en privado 679.100. Y bueno, la Uniremington, 796.000 pesos. Bueno, y acá la cereza del pastel, que es Unisangil, presencial, tiene un costo de 1.316.704 pesos. Y por secretaría, 1.755.606. Secretaría, que es sinónimo a lo que conocemos vulgarmente como por ventanilla. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos entonces bueno, recogimos esto y empezamos a publicarlo por las redes. Entonces, en los medios locales, tanto de San Gil, Yopal y Chiquinquirá, la institución se dio cuenta, dijo, ¿qué está pasando? Acá nos trataron de que los estábamos exponiendo, pues estábamos dando una realidad y pues la verdad hay que expresarla. Entonces, bueno, nos llamaron, porque bueno, lo estábamos haciendo a través del movimiento estudiantil Unisangil. Nos llamaron, nos sentaron como interlocutores y llegamos a una negociación, hicieron un descuento del 30%. Del 30% que ahora los derechos de grado por pandemia quedaron en 921.692 pesos. Aún así, siguen superando lastimosamente el récord de la universidad con los derechos de grado más altos. Pero entonces, digamos, acá lo que nos deja es una enseñanza y es que a través de la presión y la unidad sí se puede lograr el cambio. Y es lo que entonces debemos hacer acá en este momento con este proyecto de ley que está presentando el Partido de las FARC, que no es el único que se ha presentado. Digamos, en el proyecto de acuerdo que ellos, en el proyecto de ley que ellos presentan, hacen como un recorrido histórico desde el 2013, que ya han sido alrededor de 5 proyectos que se han presentado para lo mismo, para disminuir estos derechos de grado. ¿Y qué pasa? Se han archivado
por falta de voluntad política. Entonces, no debemos dejar que pase lo mismo con este, tenemos que hacer la presión. Ya, aunque los resultados de Unisangil no fueron tan favorables como los deseábamos, bueno, hicieron un 30% de descuento, entonces tenemos que generar la misma presión ahora en el Senado, bueno, y en la Cámara de Representantes, en el Congreso en general, para que pueda pasar este proyecto de ley y poder lograr esto. Además que, como ya lo han dicho mis compañeros, bueno, y lo dirá también mi compañera, los derechos de grado debería ser un derecho, un reconocimiento por todo el esfuerzo que se ha hecho. En las 3 sedes somos 4.731 estudiantes y el 48% son personas que se financian con ICETEX o con otra cooperativa, lo que quiere decir que las personas, o sea, a pesar de que sea una fundación privada, no significa que las personas tengan plata para estarlo pagando de contado, no, las personas están ahí porque les brinda una oportunidad, pero qué feo es y también desilusionante que cuando uno ya esté ahí en la cúspide para poder alcanzar ese logro académico por el que tanto tiempo ha luchado y ha trasnochado y ha estudiado, y le digan como no, usted tiene que pagar 1.000.000 tanto, tiene que pagar 900 tanto, tiene que pagar 500.000 y tanto para poderse graduar. O sea, lo que hace que se retrase ese proyecto de vida a corto plazo que uno ya se ha planteado. Entonces, bueno, nada, quería exponer esa parte y sí, pues, darle todo mi apoyo para este proyecto de ley al partido de las FARC, porque no podemos dejar que pase lo mismo que ha pasado con los anteriores proyectos. Gracias. Gracias, Andrea. Y yo creo que ese relato que cuenta desde la Unisangil y digamos la claridad que te hace y qué pena ahí las imprecisiones un poco sobre el tema, pues son bastante importantes. Para Milena Velandia, ahora seguimos con ella, ya es estudiante de comunicación social del Instituto Universitario para la Paz. Entonces, ella nos va a comentar un poco de la realidad estudiantil que allí se vive con este tema del cobro de derechos de grados. La Unisangil es una institución, una ITTU, muy importante por todos sus convenios, por todo su trabajo, digamos, en el Magdalena Medio. Ana Milena, sigue y cuéntanos. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, como lo decía Alexander, bueno, quiero hacer un pequeño contexto de cómo fue el surgimiento de la universidad, ¿sí?, del Instituto Universitario de La Paz, aquí en el Magdalena Medio. Eso fue a mediados de los 80, más exactamente en 1987, cuando por ordenanza se definió de que, que el territorio del Magdalena Medio necesitaba una universidad que construyera profesionales, constructores de paz y gestores de paz en el territorio, teniendo en cuenta obviamente un contexto de conflicto armado que vivía pues obviamente el territorio, y que todo esto fue una pelea que se logró, vive el movimiento social, ¿sí? En este caso el movimiento social obrero, ¿sí? Pues el movimiento de profesores, el movimiento comunal también, hay que decirlo, los líderes comunales también salieron a exigir el derecho a la educación en el Magdalena Medio, el derecho a la educación. Cabe resaltar que en ese tiempo, pues, la única universidad, la única forma para estudiar de un joven, ¿sí?, era para acceder a la educación superior, era salir de la ciudad e irse para otras regiones, en este caso en Bucaramanga o incluso en Pamplona o en Bogotá. Entonces, fue toda una lucha que se dio al principio, y pues eso hace parte de toda una memoria histórica que profesores e incluso los mismos estudiantes han desarrollado y por la expresión oral han de pronto transmitido, que al principio se pensó una universidad que pudiera permitir el acceso a la educación superior de los jóvenes, ¿sí?, de los jóvenes de la región de Barranca Bermeja, ¿sí? Pero habla de la concepción y la lucha histórica por la educación se ha desviado un poco, porque vemos como la universidad toma un rumbo oligarca, un rumbo de privatización, de mercantilización de la educación, ¿sí?, a través de diferentes estrategias. Entonces, una de las estrategias ha sido a través de la matrícula, ¿sí?
Vemos como la universidad, una universidad para el Magdalena Medio, ¿sí? Y nosotros teniendo en cuenta todas las problemáticas, porque hay que ser sinceros, en Barranca Bermeja, la tasa de desempleo en el país, la más grande es de Barranca Bermeja. Y si miramos los otros municipios, podemos dar cuenta de que el desempleo se enfoca hacia nosotros, los jóvenes, ¿sí? Entonces, la mayoría la educación en este caso, la matrícula ordinaria de nuestra institución está por encima, en las nubes de casi 900, la extraordinaria en casi 1 millón de pesos, ¿sí? Esto afecta directamente a los estudiantes, ¿sí? Que estamos en un estrato 0, 1, ¿sí? Porque hay que decirlo, acá hay pobreza extrema en Barranca Bermeja, en la región del Magdalena Medio, ¿sí? Son territorios olvidados por el Estado. Y a nosotros, a los jóvenes, al ver esa situación, pues muchas veces no accedemos a la educación, ¿sí? Sin embargo, sabemos y tenemos en cuenta, ¿sí? De que se han creado programas, ¿sí? De becas, y pues algunos han tenido la posibilidad de entrar, porque eso es otro cuento que de pronto podríamos hacer otro espacio de conversación, donde hemos visto algunas cosas irregulares y hay que denunciarlas. Por otro lado, ahora centrándome en el tema de los derechos del grado, ¿sí? Me pongo en la posición de defensa de este proyecto de ley, porque yo soy estudiante de comunicación social a puertas de graduarme, y en estos momentos Ana Milena. pues uno revisa un derecho de grado superior de 731.500 pesos, ¿sí? Que obviamente ahí incluyen algunas cosas que se había planteado en un momento. Sin embargo, nosotros como estudiantes nos vemos directamente afectados por este cobro, porque nos parece muy alto. Primero porque, como lo decía un compañero, el compañero Jofe, el programa de becas, y en este caso las becas que le otorga la alcaldía de Barranca Bermeja, las generaciones no cubren el tema de los derechos de grado, ¿sí? Entonces, yo tengo compañeros que incluso son promociones que empezaron de cero. Ana Milena está teniendo... Pues su tasa, por decirlo así, que es de ley, sin una tasa obviamente del mínimo, porque todavía no tiene el cartón, ¿sí? Entonces, ahí miramos cómo todo ese tema de las problemáticas frente al cobro de los derechos de grado se ven afectados los estudiantes. También sabemos que el tema de las mujeres que de pronto somos madres, ¿sí? Accedemos a la educación, ¿sí? Ilusión de generar, ¿sí? De empoderarnos, de formarnos para la vida, pero al mismo tiempo formarnos para ese ser que nos necesita, ese ser que necesita una buena alimentación, una buena vida, ¿sí? Que necesita un buen bienestar. Pasa, pues obviamente encontramos que muchas mujeres en universidad tienen serios problemas en términos de pagar estos derechos de grado, ¿sí? Porque entonces se ponen en la tarea o de pronto en el tema de decir, bueno, ahorro, ¿sí? De lo que de pronto me gano en mi trabajo informal o un trabajo formal, pero obviamente desde un punto de vista del salario mínimo, o lo tengo que destinar muchas veces porque mi hijo o porque tuve que pagar el arriendo, la alimentación, ¿sí? Entonces, estas problemáticas se asientan también al tema de género, ¿sí? Porque muchas mujeres jóvenes, pues somos mamás, ¿sí? Y tenemos obviamente familias de los derechos de grado para que permitamos
de que el estudiante acceda a la educación superior. Entonces, para que el estudiante pueda, ¿sí?, garantizarse ese derecho a la titulación, ¿sí? Porque es muy verdad que, por lo menos uno lo dice, uno que vivió toda la experiencia estudiantil, uno dice, bueno, listo, sufrí todo, me tocó conseguirme la plata para poderme alimentar, para poder estar en la universidad, para poder matricular mis materias, incluso el transporte, ¿sí? Con esa motivación, ya me voy a graduar y voy a tener mi título y voy a poder ser profesional, y se encuentra con una escuadra, son un obstáculo que no le permite a uno poder titularse. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias a la senadora, también hay que decirlo, la senadora Sandra, por pensar en los estudiantes. Creo que es la única y pues obviamente de todo este proceso que ha estado muy pendiente de las personas, de las comunidades que más lo necesitan. Listo, Ana. Creo que hubo algunos pequeños problemas de conectividad, pero bueno, yo creo que todos escuchamos. Y por el momento, por el Facebook. Ana. Sí, bueno, como decía, yo creo que todos escuchamos lo sustancial en la intervención de Ana en todas las problemáticas en el orden estudiantil, pero también en el orden personal que viven los estudiantes. Ya llegando al final de este espacio que nos convoca hoy en esta realidad estudiantil, pues ahora sí escucharemos, después de haber dado un contexto departamental, hay que decirlo, es un contexto departamental de la situación con el tema de los proyectos, del proyecto de ley que regulará, o bueno, esperamos que así sea lo más posible y demostrarle el apoyo, el tema de los cobros a los derechos de grado. La senadora Sandra Ramírez, quien pues es proponente de este proyecto. Senadora, queremos ahora sí, con esta contextualización, escucharla desde su punto de vista, cuáles son esos desafíos, cuáles son esos pros, cuáles son, digamos, esos contras que se tienen en el proyecto, pero sin duda, digamos, en qué beneficia esto no solamente a los estudiantes, sino a las familias colombianas que tienen sus hijos en las instituciones y universidades públicas y privadas del país. La escuchamos y estaremos atentos. Senadora Sandra, tienes el micrófono apagado. Ya, tengo la preocupación de tenerlo apagado porque a veces salen unas palabras no santas, entonces toca tener cuidado. Bueno, los saludo de nuevo a todos y les cuento que con esta exposiciones de ustedes me tengo que hacer una autocrítica. En serio que sí. Me tengo que hacer una autocrítica y ¿por qué? Porque, claro, nunca es tarde para las cosas, pero pienso que deberíamos de haberlo empezado mucho más antes para lograr, porque ya tenemos 2 años. Son 8 años, pero ya tenemos 2 años y vamos corriendo el 3er año. ¿Y qué? Y hemos hablado con Alexander, contigo hemos hablado, pero mira, tal vez falta que las cosas maduren, pero me siento como que me hizo falta haber entablado muchas más conversaciones con ustedes para llegar a esto, y no solamente a este. Yo particularmente en la Comisión Sexta tengo 2 proyectos de ley que quiero compartir con ustedes. Uno es la tarifa diferencial en los servicios de transporte masivo para los estudiantes, para la educación media, básica, media y superior. Y también que cobije los estratos 1, 2 y si logramos el tercero. Va a ser muy difícil pasarlo porque esto cuando toca uno presupuestos, cuando toca uno dineros, es cuando llegamos a un momento en que nos dicen que no. Nos dicen que no porque prevalecen los intereses de ciertos sectores que ustedes saben quiénes son en el Senado de la República y que no nos dejan ampliar, no nos dejan que sigan su curso los proyectos de ley. Por eso, antes de hablarles del proyecto de ley de grados, quiero hablar de una cosa muy importante con ustedes.
Y lo digo con ustedes porque ustedes que están jóvenes, Alexander, Andrea, Ana Milena, que hizo una exposición a medias por la conectividad, que eso es otro de los grandes líos que tenemos en nuestro país. La conectividad, y como aquí me escribieron, y muy bien escrito, lo que dicen las CIES. Miren ustedes allá a ver cómo se las arreglan. Imagínate, tamaña irresponsabilidad. Pero ¿hacia dónde quiero primero hablar con ustedes? Ustedes son multiplicadores, acabé de decir, y entonces, como tal, tenemos una gran responsabilidad. Ahí también voy yo. ¿Y cuál es la gran responsabilidad? Nos toca ampliar en el Senado la participación incluso de ustedes mismos. Nos toca ampliar en el Senado la participación de otros sectores que tengan en su ser, o que no que tengan en su ser, sino que se pongan en los zapatos de la gente. Porque mira que, por ejemplo, en el Senado, yo hablo del Senado, que es donde estoy, porque la Cámara, ustedes saben que es regional, pero en el Senado somos 22 senadores. Aún subimos nosotros, o sea, llegamos nosotros los de la Fuerza Alternativa y no logramos crecer hasta donde podamos que estos proyectos de ley, como por ejemplo el de la tarifa diferencial en los servicios masivos de transporte, que es que a los estudiantes esos servicios masivos de transporte les den el 50% de lo que vale o el 30% de lo que vale un transporte, porque esa es otra barrera que hay en nuestro país para el estudio, el transporte para los jóvenes. Entonces se imagina cuando en un hogar se gana el salario mínimo y la mamita tiene que para su transporte, y si los dos ganan el salario mínimo, que son 1.700.000 pesos, ¿sí tendrán para darle el transporte a su hijo? Muchas veces no hay. Entonces por eso se convierten también en una barrera. Pero sigo allá. Que tengan estos proyectos de ley, cursen sin dificultad y logremos nosotros mayoría en el Senado de la República. Porque el Senado, tenemos el Centro Democrático, aquí el Partido Conservador y ellos son aliados. Y otros que se corrieron para allá por la mermelada que han distribuido con los ministerios y se corrió hacia allá. Algunos senadores de Cambio Radical y otros senadores del Partido de la U y otros senadores del Partido Liberal. Y ellos nos imponen mayoría. Entonces llegamos a un punto en que no pasan. Y le da una tristeza en la Comisión Sexta que pasan proyectos de ley, tenemos tiempo, ¿no? Que pasan proyectos de ley, por ejemplo, sí, sirven, son de cultura, pero el proyecto de ley para que el sombrero volteado se vuelva patrimonio bien de la nación. Claro que sirven y hay que tenerlo. O que el porro, o que la caña, yo no sé qué. Pero estos proyectos de ley, que si buscamos que se beneficien, nos ponen un palito en la rueda para que la rueda no siga girando con el proyecto de ley, no siga su curso. Eso lo vivimos. Entonces, por eso yo digo que necesitamos que ustedes todos sean multiplicadores, no solamente ustedes, jóvenes que están aquí conmigo en este conversatorio, sino también quienes están en las redes y que además aprovecho para saludar los jóvenes que nos están escuchando a través de las redes, que están compartiendo con nosotros, también sirvan de multiplicadores en estos propósitos que tenemos como nación. Y allá voy con el acuerdo. ¿Y por qué el acuerdo? Yo sé que ustedes lo conocen, yo sé que ustedes lo han leído, pero el acuerdo es exactamente también eso, son derechos para los jóvenes, es la dignidad para los jóvenes, es la educación que necesitamos para la juventud, para educar la juventud para la paz. ¿Y cómo educamos la juventud para la paz? La juventud que tiene un pensamiento crítico, que pueda criticar, que pueda decir, pero que no por eso se le maltrate, que no por eso se le discrimine, que no por eso se violente, pero que no por eso se le corte sus sueños como nos está ocurriendo. Que eso es también lo que nos tuvo, porque es la juventud. Mira esas masacres que han ocurrido en nuestro país. ¿A quiénes les han cortado los sueños? A los jóvenes de 14 y 16 años. Hace 3 días en en San Agustín, Huila, un municipio de Huila, 2 jóvenes de 14 y 16 años fueron asesinados por el ejército. Por Dios, ¿en qué país estamos? Que se asesina a su juventud, a ese futuro que tiene hoy una motivación grande de cambio, pero que esa juventud hoy tiene una herramienta muy importante que es el acuerdo. Y vamos para que también es el tema que tenemos y el que venimos, por el que nos convoca aquí. Primero felicito todas las intervenciones que nos hicieron y que hicieron ahí,
y sobre todo los insumos. Aquí amplié mucho más el universo que hay alrededor de del cobro que se hace por el derecho al grado, que yo inicialmente dije que el Estado debería ser un honor, un orgullo, darle el grado a esa juventud, porque esa juventud sale a trabajar, sales a producir riqueza con su trabajo. Eso es lo que hace uno cuando recibe su grado, porque sales a buscar trabajo. Pero aquí no, aquí nos roban. Alguien escribió por aquí que nos cobran hasta la risa, y es exactamente eso. Claro que le cobran hasta la risa a los muchachos. Le vamos a cobrar el grado a unos muchachos que no están laborando, cuando el Estado debe de proveer exactamente eso. Y por eso entonces empezamos a pensarnos un proyecto de ley. Puede ser que en las explicaciones, en las exposiciones de ustedes, nos den a nosotros aún mucho más insumos para mejorar el proyecto de ley. Está en curso, ya le dieron numeración, porque eso hace Secretaría del Senado, es el proyecto de ley 322 del 2020, Senado, y por medio del cual se regula el cobro de los derechos al grado y se dictan otras disposiciones. ¿Y en qué consiste? Consiste en que que el grado, que es un derecho de los estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los deberes de un programa de educación superior, que no debe ser limitado por factores económicos o dispares, como se ha venido evidenciando hasta el momento. Se tiene que pagar porque se dé el cartón, se tiene que pagar el salón, se tiene que pagar la toga, se tiene que pagar el birrete, ¿sí? Se tiene que pagar la fotografía. Por Dios, ¿de dónde? ¿De dónde sí? Pero además el cobro tan alto por el derecho a darnos un cartón, como ya nos lo dijo, acuérdenme en el nombre de Taitinos. Tú dijiste Taitinos, aquí lo escribí, pero se me escapa. Teatinos, como ya lo dijo él y nos expuso cuánto vale realmente el cobro, cuánto vale hacer el cartoncito, cuánto vale. Y mira todo lo que se cobra. Pero tanto los estudiantes como los padres de familia no tienen un conocimiento sobre qué es lo que cobran las universidades en los derechos al grado, en los derechos de grado. Pero de lo que sí están seguros y conscientes es que si no los cancelan, sus hijos no podrán obtener ese derecho, ese diploma. Entonces nosotros vamos a ver qué podemos hacer, qué hacemos, qué adelantamos, y pensamos en el proyecto de ley que solamente tiene 2 artículos, el uno es el objeto y el otro es la vigencia, y un artículo que es una adición a los parágrafos del artículo 122 de la ley 30 de 1992, mientras podemos hacerle otras reformas en las que Alexander, por ejemplo, en anteriores conversaciones que hemos tenido, nos han ayudado, ¿sí? Señora Sandra, tengo una pregunta. Señor. Nosotros sabemos de que el proyecto de ley busca que no se cobre más del 18% de un salario mínimo. Allá iba, sí señor, para allá iba. Exactamente eso vamos a regular, que el derecho al grado no tenga un costo superior al 18% de un salario mínimo vigente, no más. Y lo demás, el salón y todos los demás accesorios, digámosle así, que necesita el estudiante, que sea de libre, que él disponga si lo hace o no lo hace. Si sus padres tienen, o si él quiere hacerlo, que lo haga o no, o si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, pero que sea el estudiante el que diga. No que eso le genere, no que sea una obligación y le genere al estudiante que va a empezar a trabajar, si es que se consigue trabajo, ahora como estamos, que va a empezar, le genere a él un costo que no tiene de dónde pagar. Eso es sencillamente así. Son 2 artículos, es muy pequeño. Vamos a ver si ya empezamos su discusión en la comisión sexta. Porque ya yo no les voy a explicar todos los costos, porque incluso ustedes me dieron mucho más insumos del costo que tiene en Santander, en San Gil, en Barranca, lo que está ocurriendo, que me parece muy delicado con la universidad cooperativa. Ahí podremos de pronto coordinar o articular acciones alrededor de ese tema. Entonces, en sí es eso, regularlo,
que no pase del 18% de un salario mínimo y que lo demás gastos, como el birrete, como la toga, quede a disposición del estudiante, no sea, sino que quede a disposición del estudiante. Si puede o no, o cómo quiere hacerlo, si quiere invertirle, que sea el salón incluso, que también lo cobran, pero que eso ya quede a disposición del estudiante. En sí, ese es el objetivo del proyecto de ley, no es más. Listo, senadora Sandra. Yo creo que, bueno, ya habiendo escuchado, digamos, la situación actual de diferentes instituciones universitarias, universidades, instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias, podemos tener ahorita un paneo departamental de lo que está sucediendo con el cobro de derechos de grado y por qué sí decirle bienvenido a este proyecto de ley que busca regular el cobro de los derechos de grado. Senadora Sandra, yo creo que le damos unas gracias muy merecidas, digamos, por legislar en nombre de los estudiantes, legislar en nombre de las familias del común, y la seguiremos invitando a estos espacios donde, por supuesto, seguiremos discutiendo alrededor de este proyecto de ley, y no solo este proyecto de ley, sino las demás iniciativas que van en favor de las clases vulnerables. Nos despedimos del espacio. No sé si alguien quiera intervenir, no sé si alguien quiera, pues, vamos a dar unas palabras finales, pues la idea es que este es el espacio y pues nos vemos en una próxima ocasión. Y bueno, la senadora creo que quería dar una... Sí, quisiera, José. José, no lo escuchamos bien. Si apagan la cámara, yo creo que tendría esto mejor. Listo. José. Sí, ¿me escuchas mejor, Alexander? Listo. Dale. Pues compa, así como lo dijo el compañero, que los derechos de grado es como si fuera un grillete que van a la universidad para poder salir, digamos, a hacer su proyecto de vida. Cuando uno sale de la universidad, se encuentra con un inmenso mar del desempleo, ¿no? Porque acá en Colombia el desempleo es terrible. Y así usted esté capacitado, pero siempre van a exigir una cosa y es hacer un trabajo, porque no tiene suficiente, es un círculo vicioso salir de ahí, porque si uno no tiene, digamos, un amigo o un familiar que tenga una empresa, entonces, ¿cómo adquiere trabajo si no tienes experiencia? Amistades, acá el caso de una compañera que estudió contaduría y tiene una especialización en tributaria, no le dan trabajo. Uno subsiste 4 años, se gastó una cantidad de dinero en una privada, digamos, se endeudó con el ICETEX. ¿Cómo se va a pagar esos créditos si no le dan trabajo porque no tiene experiencia? Yo creo que eso es un gran problema que tiene que abordar el estudiantado y exigirle al gobierno nacional que pase una ley que elimine ese requerimiento que ponen las empresas, que es la experiencia. Porque entonces, ¿cómo vamos a trabajar los jóvenes si no nos dan trabajo porque no tenemos experiencia? Para mí eso es una gran barrera que es muy difícil de pasar, y me parece que eso debería eliminarse en un proyecto de ley. Listo, José. Senadora Sandra, tienes el micrófono para... Es una buena idea, José, es una buena idea, ¿verdad? ¿Cómo así? Se sale de la universidad y le exigen 2 años de experiencia, o 1 año, o 3 años. Es un abuso con el joven que va a empezar. En lugar de recibir la ayuda, al contrario, se le exige. Yo quiero hacerles una invitación, y Alexander, si tienes comunicación con David de la UTL, nosotros básicamente vamos a hacer una audiencia. Entonces es importante la participación de ustedes en esa audiencia, así que si están por ahí, sacan un ratico
nos acompañen. Va a ser una audiencia virtual. Quiero hacerles esa invitación para que me acompañen. Me voy a sentir grande al lado de ustedes. Gracias, senadora. Ahí tenemos nosotros un canal de comunicación con Sergio. Listo, con él perfecto. estaremos comunicándonos directamente para todos estos temas que nos siguen a nosotros dando de qué hablar, ¿no? Es el tema de la educación. No sé si alguien quiera... Alexander, no se te escucha. No. Hola.